Hay esquinas que son importantes sin realmente serlo. Esquinas que tienen un significado secreto que tan solo tú conoces. Es esa esquina, por ejemplo, que te avisa de que ya estás en casa cuando vuelves de un viaje largo. Crees que nunca vas a terminar de llegar del todo, pero cuando por fin doblas esa calle y desde tu coche o desde el taxi o andando divisas ese escaparate, ese logo concreto, ese letrero, tu cerebro ya identifica que ha llegado, que está en casa. Y ese momento es especial. Vila Mata se preguntaba cuándo empieza realmente un viaje. ¿Fue al facturar la maleta? ¿O bien cuando paré un taxi para ir al aeropuerto? ¿O cuando la azafata se negó a darme más de un periódico? ¿O cuando, 10 años antes, comencé a soñar con ese viaje? ¿O bien cuando me dormí durante el vuelo y soñé que volábamos sobre las convulsiones azules de unos acantilados en el Pacífico? Yo me pregunto algo parecido, pero en dirección contraria. ¿Cuándo termina un viaje? ¿Cuándo por fin has llegado a casa? ¿Cuando te subes a un taxi en el aeropuerto? ¿O cuando buscas las llaves del portal en la maleta? ¿O cuando te recibe tu perro? ¿O cuando te das esa ducha en tu cuarto de baño? Para mí es cuando llego a esa esquina, a mi esquina, cuando reconozco que por fin he llegado. Y para los demás será una esquina cualquiera, pero no es cualquier esquina. Puede ser tal vez la sucursal de un banco en el que no tenga cuenta ni planee abrírmela, o un kiosco o una tienda de muebles raros en la que me pregunto quién diablos puede comprar algo ahí, o un bar con el letrero desgastado de alguna marca de refrescos. Nada demasiado especial, pero tienes un vínculo con esa esquina. Es esa esquina que a veces reconoces casualmente en la foto en un periódico o en las stories de alguien en Instagram y sientes ese pensamiento algo absurdo y ridículo, fugaz, de que están en tu esquina, en tu territorio. Todos tenemos esquinas así en nuestro mapa, da igual cuánto tiempo lleves por ahí, toda una vida o 3 meses. Y también hay esquinas que asocias con personas. El piso que compartían tus amigos de la universidad tenía una esquina especial, o cuando ibas a ver a tu novia del colegio tenía otra esquina. Es esa esquina que marca una frontera secreta en tu mundo, donde te gusta decirle al taxi que pare o a tu amigo que te espere. A veces vuelves a pasar por ahí años después, sin que ya nadie viva, y puedes sentir que es como entrar en un portal a otra dimensión. En la película Modelo 77, mi invitado de hoy ve todos los días desde su celda un neón de un anuncio de un televisor en el edificio de enfrente. Lo ve todos los días, encendiéndose y apagándose, encendiéndose y apagándose. Salte al color, reza el anuncio, y es la silueta de un nadador zambulléndose en la promesa de un futuro en Technicolor. Y esa esquina, ese cartel, es la libertad para él. Para los demás solo es un anuncio, como otro cualquiera. Pero para él lo es todo. Es el infinito. Es un mundo de posibilidades. Es cuando empieza el viaje. Cuando un tío está en la cárcel, y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. Pero la voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan, con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy nos tomamos un Seagrams tónica con el actor Javier Gutiérrez, ganador de 2 premios Goya y uno de esos actores que siempre me gusta ver en pantalla. Vamos a charlar con él sobre algunas de sus películas favoritas, de actores que le inspiran, de pequeñas broncas en rodajes, de distintos métodos, de rutinas, de supersticiones y de mucho, mucho más. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, ¿qué tal, Javier? Tocayos. Tocayos, con muchas ganas de que vinieras y poder hablar contigo. Además,
tenemos conocidos comunes, actores, ¿Ah, sí? me han hablado mucho de ti, y muy qué bien bueno, además qué bueno. de lo que haces. Y a mí luego aparte tus películas siempre son un poco... Te has convertido en uno de esos actores un poco ya garantía, ¿no? De decir, si está Javier Gutiérrez, voy a ir a verla, que siempre seguro tiene un personaje interesante o Joder, algo. qué responsabilidades. No, pero tienes 2 Goya, ya tienes ya Sí, pero una responsabilidad tú sobre ya tus sabes que hombros. los premios son... Quiero decir que eso no... Yo creo que a la vuelta de la esquina y en cada trabajo uno tiene que seguir demostrando y además hay tanto talento en este país y en lo tocante a la interpretación yo creo que siempre ha sido un país de grandísimos actores, actrices. A mí cuando la gente joven me pregunta... Yo no soy quien para dar consejos, ni mucho menos, pero cuando me preguntan yo siempre... les hablo de las referencias del espejo de nuestro país, ¿no? A mí me encanta Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, quiero decir, Joaquin Phoenix, hay grandísimos actores, pero realmente nuestro ADN, nuestra forma de movernos, de interpretar, de hablar, de las historias que se cuentan aquí, yo creo que estamos más emparentados con, o por lo menos en lo que a mí respecta, a Pepe Isbert o a José Luis López Vázquez o a Alfredo Landa o a Fernando Fernán Gómez, por citar a algunos de los maestros, que al espejo americano, ¿no? ¿Tú coincidiste con alguno de ellos trabajando? ¿Llegaste a coincidir? ¿Con Alfredo Landa no coincidiste a lo mejor en Los Serrano o algo? No llegué a coincidir, por desgracia, ¿no? Y fíjate que Alfredo Landa ha sido mi fuente de inspiración en varios trabajos para mí muy importantes. Uno de ellos, una serie que me dio muchísima popularidad, como fue Águila Roja, y que yo me inspiré en el personaje que hacía Alfredo Landa en La Marrana, una película que hacía con Antonio Resines. Y luego, por supuesto, en La Isla Mínima, el areta que hacía del crack de Garci, para mí sirvió de fuente de inspiración y creo que se asemejaba mucho ese personaje con el Juan Robles que hacía en La Isla Mínima. Es interesante que tengas como referente a Alfredo Landa porque es verdad que a mí me resulta un actor impresionante, además, lo que lograba transmitir a veces... Con solo un gesto, una cara, te impactaba. Ahora ves, por ejemplo, el crack, lo de Areta, y cuando hay una escena que le están afeitando y el barbero le dice, como le empieza a contar una historia que cuenta siempre de boxeo, del Madison Square Garden, y Alfredo Landa le dice, con una cara de ternura, le dice, y yo que creo que tú nunca has estado en Nueva York, y te transmite de verdad muchísimo con la cara. Sí. Bueno, yo estoy haciendo, de hecho, ahora mismo una versión teatral de Los Santos Inocentes. Hombre. Que es como poner una pica en Flandes, porque versionar después de cualquiera que haya leído la novela o haya visto la película, me parece que podría pensar que sobra o que no tiene nada que aportar a un espectáculo en teatro, ¿no? Pero yo creo que sí tiene mucho que aportar y de hecho llevamos una buena parte de la gira, nos queda todavía un año de gira, estaremos en Madrid en las Naves del Matadero. Y es emocionante ver al público puesto en pie al final del espectáculo porque sigue siendo uno de los grandes textos de nuestra literatura y es una imagen icónica de los intérpretes de nuestro país, ¿no? Desde Paco Rabanne a Terele Pávez, a Alfredo Landa, por supuesto. Y uno de los primeros retos como actor es intentar que el público se olvide, ¿no? De la imagen de estos tótems de la interpretación y como actor... Tienes que salvar ese escollo, ¿no? Yo Juan creo que Diego también, que Juan hacía Diego, por supuesto. Entonces, bueno, siempre los tengo muy presentes. Hay una suerte de altar en ese tipo de interpretaciones y de actores y actrices, como te decía antes, en este país, a los que le debemos mucho y yo creo que siguen siendo un espejo en el que mirarse en cada trabajo. Qué interesante llevar Los Santos Inocentes a un teatro, ¿no? Algo que era tan de delibes del paisaje y de las escenas de caza, llevarlo al teatro, qué reto tan bonito y es lo divertidísimo del teatro. Además, te iba a preguntar antes precisamente, que sé que tú has llevado a Carver al sí. Teatro, que me encanta Carver, si tenías algún libro, algún texto que a ti te habría gustado llevar al teatro, ¿no? Te lo imaginas, a lo mejor leyendo, ¿no? Dices, ¿cómo se trasladaría esto al teatro? Pero Los Santos Inocentes es una muy buena lección, la verdad. Una pica en Flandes. Una pica en Flandes, absolutamente. Sí, además es una... Quiero decir, a mí me extraña mucho que no se haya atrevido nadie con la de buenos productores que hay en este país, ¿no? Y trabajos que se han hecho en teatro excelentes, cómo nadie se ha atrevido, quizá por ese miedo, ¿no? A pensar que puede ser un fracaso y todo lo contrario. Es un espectáculo que antes de estrenarse ya había vendido
se había vendido ya en muchísimas plazas, y luego tenemos una grandísima versión como es la de Fernando Marías, que por desgracia falleció hace unos meses, y luego una muy buena interpretación, un muy buen elenco, y yo creo que cuando hay calidad y un trabajo hecho desde la honestidad, eso es muy difícil que no funcione. Y ahora estrenas Modelo 77, una película dirigida por Alberto Rodríguez, y que interpretas a Pino, a un preso en la Modelo, que es una cárcel, un lugar, ¿no?, muy instalado en el imaginario colectivo, ¿no?, en nuestra cultura. Y yo te quería preguntar cómo alguien como tú se enfrenta a un papel así, ¿no?, a alguien que está preso, y cómo logras transmitirle o inyectarle pues autenticidad, o cómo te inspiras para llevar ese papel que tiene que ser complicado. Yo siempre digo que el trabajo del actor, cuando hay buenas líneas de texto, hay una gran parte, un porcentaje muy alto del trabajo ya hecho. Si a eso le sumas que te pones una muy buena dirección, como es Alberto Rodríguez, que es uno de los cineastas para mí más importantes de este país y uno de los mejores directores de intérpretes que hay, pues hay mucho trabajo ya hecho también, ¿no? Y a eso le sumas pues que hemos tenido un material de primerísimo nivel, ¿no? Hemos podido entablar diálogo con uno de los líderes de COPEL, que era la coordinadora de presos en lucha de aquella época, que es de lo que va la peli, en definitiva, ¿no? Más allá de la fuga de estos presos en la cárcel Modelo, se habla de ese movimiento. Entonces, hablar con esta persona y ser fuente de inspiración para nosotros, no solo tanto en lo que nos decía, sino ver la ira, la frustración, el miedo y las ganas todavía de lucha en esa mirada de un hombre de 70 y muchos años, te coloca en otro lugar, ¿no? Y a eso le sumas que tenemos el enorme privilegio, los actores, en muchas ocasiones, de rodar en los lugares donde ha ocurrido verdaderamente la acción, ¿no? Y traspasar los muros de la cárcel Modelo es una experiencia como ciudadano, pero si a eso le sumas que tienes un personaje de defender y una lucha por la que, nunca mejor dicho, luchar, pues se convierte en un acicate, ¿no? Una vez que uno traspasa los muros o la puerta de la cárcel Modelo, se encuentra con un jardín muy luminoso, en el que no parece una cárcel, pero a medida que vas introduciéndote en un pasillo, a mano izquierda se encuentra un cubículo donde ejecutaron a Salvador Puig Antich. Todavía hay depositado un ramo de flores porque había unas visitas guiadas. Te vas adentrando, se cierra una puerta, escuchas los goznes, que es algo que seguramente si sabes que vas a salir, pues es liberador, pero cuando sabes que vas a permanecer meses y años en una cárcel, encerrado, privado de libertad, es algo que acojona muchísimo. Y llegas al panóptico, ¿no? El panóptico es donde es un lugar desde el que los funcionarios divisaban las 6 galerías, donde no había escapatoria posible, obviamente, y ves el rosetón, que es una imagen icónica desde donde los presos se colgaban y tenían un acceso directo a los familiares, ¿no? Y podían entablar conversaciones. Hay algo muy curioso en esta película y en aquella prisión, que era que estaba en el corazón de la ciudad de Barcelona. Totalmente. Sí, sí. Hoy las prisiones están en lugares desérticos, ¿no? Donde, por desgracia, a los familiares les cuesta muchas horas llegar y mucho dinero, seguramente, ¿no? Emplear muchísimo dinero para visitar a sus seres queridos. En aquella ocasión, o en aquellos años, durante muchísimos años, casi un siglo o algo más quizá, era una prisión donde los viandantes, los ciudadanos de a pie, podían ver o seguir casi la vida a diario de los presos dentro de una cárcel. No, y de hecho estaba muy presente en la cultura popular, ¿no? Ahí, escribió un artículo Javier Pérez Andújar muy de todo eso, que Loquillo cantó ahí, le metió una canción Sabina, estaba muy presente. Yo, al estar metida en la ciudad, de lo que tú dices, hace que no te olvides de la cárcel, que la tengas ahí presente y que hace que esté más introducida. Bueno, deja de ser un vertedero social donde escondemos, arrinconamos todo aquello que no queremos ver, ¿no? Si te paras a pensar, hay un índice muy alto, no sabría decirte cuánto, pero en unas estadísticas que leí preparando la peli, yo creo que habla de un 80 y tantos, casi 90% de reclusos
que se están comiendo unos marrones muy importantes por huir de la miseria y de la pobreza, ¿no? Gente, en su gran mayoría extranjeros, analfabetos, que han llegado a un aeropuerto en España con 3-4 kilos de cocaína y les caen unas penas muy importantes porque no tienen acceso a una defensa en condiciones, ¿no? Tienen derecho para ello. Y igual que la época que retrata nuestra película, Modelo 77, se les aplicaba la ley de vagos y maleantes a homosexuales, a médicos que practicaban el aborto, a personas que roba gallinas, ¿no? Que se solía decir, pues ahora mismo esos presos a día de hoy siguen comiéndose marrones que igual yo creo que podrían, no digo gozar de impunidad, pero sí por lo menos que tuviéramos cierta empatía con ellos, ¿no? O el sistema judicial fuese más benévolo. Hay, de hecho, bueno, mi amigo Nacho Carretero, que fue el que escribió Fariña y también escribió un libro sobre el corredor de la muerte, ¿no? Del caso de Pablo Ibar. Y había una frase que decía que le contaban que era que cuando uno está en la cárcel, dice, lo que más echa de menos es el no poder elegir las cosas, ¿no? Lo que tú dices de los goznes me ha recordado eso que decía el preso, yo hace años y años que no puedo elegir abrir una puerta, correr una silla, ¿no? Y eso que tenemos todos tan normalizado en nuestra vida, lo pensaba con tu personaje, Pino, ¿no? Cuando él intenta ganar libertad en las pequeñas cositas, ¿no? Con la cortina esa que se fabrica, ¿no? Sus novelitas de ciencia ficción que tiene ahí un poco como un privilegio, ¿no? Y eso... Pues él se ha creado un micromundo, ¿no? Claro, un microuniverso, una cárcel dentro de la cárcel. La que de él se dice que es toda una leyenda en la cárcel, que no se sabe si ha matado a 2 o a 3, si ha sido un atraco. Nosotros hemos trabajado la figura de un estafador, más bien, porque Pino está hecho de retales de otros presos, ¿no? Aunque al final de la película aconsejo a quien vaya a verlo, los espectadores, que se quede a los títulos de crédito porque es muy emocionante ver imágenes postales de aquella época, ¿no? Y muchos de los personajes, en concreto el de Pino, está basado físicamente en uno de las fotografías, ¿no? Que aparece allí. Y no se sabía muy bien si era estafador, si atracador. Y entonces se ha creado un mundo dentro de esa ruina que él tiene absoluta en la cárcel, porque se habla de que se morirá allí y no saldrá. Pues de esos libros de ciencia ficción, que es un punto de fuga en el que él, bueno, trata de escapar, de huir, de alejarse del día a día, ¿no? De la realidad que le rodea, de esas camisas psicodélicas. Sí, eso, un poco ese rollo de Isaac Asimov, ¿no? Un poco sí. Camisas de paramecios. Sí, a mí me parece el cayorcito por fuera. Muy poético lo que han escrito con este personaje, tanto Rafael Cobos como Alberto Rodríguez, y que yo creo que está trufado absolutamente la película de todos estos pequeños detalles que a nada que indagues un poquito y no te quedes en la superficie, en una primera lectura, vas a encontrar detalles muy jugosos. Hace poco leía una entrevista a tu compañero Miguel Herrán en Esquire, que contaba un poco lo duro que fue preparar su papel de un chico joven que le meten en la cárcel por algo un poco... algo menor, pero que se le va complicando y cómo se iba consumiendo ahí, ¿no? También un poco. Y cuenta un poco que fue un reto de estos físicos, ¿no? De tener que prepararte sin comer un anacardo al día y no sé qué. Esto es un poco, no podía evitar pensar algo de la anécdota esa de Dustin Hoffman, que tú te lo has mencionado, con Laurence Olivier, ¿no? Que preparando Marathon Man, que Dustin Hoffman, que era más joven, estaba hecho polvo y Laurence Olivier le decía, mi querido joven, te veo horrible, ¿por qué no pruebas a actuar, no? Un poco que no tanto es el método ese de atormentarte y que llevarlo todo al plano muy, muy, muy físico, sino tienes que transmitirlo a veces, ¿no? Actuando. Yo también te quería preguntar un poco eso, si tú te lo tomaste de otra forma, también tuviste que hacer un poco esas cosas físicas que a veces no sé, tienen mucha leyenda, ¿no? Bueno, empezando, para que no pierda el hilo. Yo le daría la vuelta a la anécdota de Laurence Olivier y Dustin Hoffman. Cualquiera que vea los extras de Marathon Man se dará cuenta, por ejemplo, a la actriz alemana, que no es ahora mismo una de las protagonistas, que habla del trabajo con Hoffman y con Oliver, hablaba de la
casi de la obsesión enfermiza de Dustin Hoffman por todo lo que le rodeaba. Pero en cuestiones de vestuario, de figuración, de arte, no por ser invasivo en el trabajo del resto de departamentos, sino porque él consideraba que si todo estaba bien a su alrededor, su trabajo iba a brillar todavía más. Y eso me parece, primero, nada egoísta, nada invasivo y, por supuesto, muy inteligente. Yo, en la medida de lo posible, cuando soy actor y hay algo que me perturba dentro del cuadro, del plano, si es un figurante que no está debidamente enchufado, si hubiera una escena que rodar tú y yo ahora mismo y hubiera algo que me desconcentrase como actor o a lo mejor pudiésemos colocarlo de tal modo que enriqueciese el plano, yo lo haría, se lo recomendaría al director o al director de arte. Y en ese sentido me parece que lo que hace Hoffman en esa película habla claramente de dos escuelas muy diferentes. Por un lado, Laurence Olivier preocupándose de su interpretación y quedándose muy a salvo, porque son dos generaciones completamente diferentes en la forma de actuar, y ya no te hablo del salto generacional en aquella época, pero que las dos brillan a la misma altura, ¿no? Pero igual que yo admiro mucho a Laurence Olivier, yo soy de la escuela de Dustin Hoffman en ese sentido. Bueno, dicho esto, tanto Miguel como yo somos una suerte de Hoffman y de Laurence Olivier, salvando muchísimo las distancias, pero sí es cierto que nos llevamos 25 años, que no tenemos nada que ver en cuanto a las escuelas de actuación, pero yo creo que cuando se parte de la honestidad, de estar en la misma frecuencia a la hora de enfrentarse a las escenas, de entender lo que quiere el director de cada uno y de saber cuál es el lugar de cada actor en la historia que se quiere contar, ¿no? No en vano el personaje de Miguel es la columna vertebral de la película, de la función, y yo aparezco en determinados momentos. Pues bueno, pues uno también se coloca y sabe qué es lo que necesita el director de él y lo que puede aportar. Es cierto que Miguel es un actor que cultiva demasiado su cuerpo, quizá, para mi gusto, yo que no lo cultivo nada, dicho sea de paso. Sois de dos escuelas, efectivamente. Dos escuelas antagónicas. Es cierto que cuando lo vio en plena pandemia, lo vio por videollamada Alberto, él llevaba una camisa como demasiado holgada, una camiseta, y no fue consciente de los músculos, porque el bíceps de Miguel es como nuestra cabeza. Entonces no fue consciente del cuerpo que tenía Miguel. Y se dio cuenta cuando lo vio en persona y le dijo, pero coño, si esta musculatura y este cuerpo ni Schwarzenegger en los años 80 podía llegar a lucirla con el bárbaro. Por lo tanto, o te pones a adelgazar o tenemos un problema muy grave para dar veracidad en lo que respecta a darle verosimilitud a la película. Yo hice el camino inverso, que fue engordar muchísimo, porque lo que me pedía Alberto es un personaje que está comiendo, que disfruta mucho de la comida. Algo apoltronado, acomodado, ¿no? Claro, y es un tipo que sale poco de la celda, no sale en muchas ocasiones, y entonces es un tipo que disfruta de su lectura, de su comida, de sus buenas siestas, y teníamos que recorrer el camino contrario a Miguel, que era no comer absolutamente nada, ni hacer nada de ejercicio, y yo recuerdo que comía muy bien, porque me gusta comer muy bien, pero engordé quizá demasiado. Yo me puse en casi 70 kilos y soy una persona que con 60, 61 estoy en mi peso. Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust, un poco para saber más cosas del invitado. Y si te parece, tengo mucha curiosidad por preguntarte algunas cosas. Venga, adelante. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Yo no creo que exista la felicidad perfecta. O sea, hay momentos en los que uno se puede encontrar muy a gusto, que se puede olvidar del mundo, de la realidad que le rodea, pero en ese sentido no soy demasiado optimista. Quizá disfruto, fíjate, acabo de ser papá hace poco por segunda vez, con una diferencia importante de años entre mi segundo y primer hijo, y me olvido del tiempo y disfruto mucho jugando con ellos, o de repente me descubro observándoles, bueno, no sé si disfrutando de la felicidad, pero sí de un momento muy, muy calmado y en el que parece que el tiempo no apenas pasa, ¿no? ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo? Me gustaría controlar mucho más, a veces
iba a decir la ira, pero no es quizá la ira. Es una... Sí, la mecha corta, ¿no? Son unos prontos que a veces, si contase hasta 10, me salvarían de algún que otro apuro. Pero eso agranda la leyenda en el mundo de los actores, como Dustin Hoffman, ¿no? Si aparte del figurante que te molesta, de repente tienes un brote de tal y le... ¿Sabes qué pasa? Mi nivel de exigencia es muy alto. Muy alto, y a veces, reconozco que sufro cuando las cosas no salen bien. Y entonces a veces traslado ese nivel de exigencia a la gente que me rodea. Y debo aprender a que eso no tiene que ser así. El nivel de exigencia te lo pones tú y ya está. Y no tienes que contaminar al resto de la humanidad con esa exigencia, ¿no? O con ese brotecillo que puede surgir de vez en cuando en el trabajo. Sí, pero yo creo que luego cuando las cosas salen, ¿no? Porque yo creo que además en tu caso es verdad que es irrebatible, que las cosas salen bien, que tus películas siempre tienen un toque especial, que tus personajes son un poco inolvidables. Hace poco me volví a contar un amigo una historia de una entrevista de trabajo y me venía a la cabeza el inicio de tu película Hogar, que es impresionante, cuando haces de un ejecutivo de publicidad venido a menos y que no sabe adaptarse al... Bueno, venido a menos con 50 años, donde ya el mercado laboral es inexistente para alguien, ya no de 50, de 40, ¿no? Y ya no hablemos de la invisibilidad del mundo de la mujer. Entonces ese arranque de película no tenía tanto que ver con... Bueno, fíjate que los actores muchas veces jugamos con... Muchas veces no, en la mayoría de los trabajos jugamos con vivencias personales y con... Yo no me he visto en esas, pero sí sé de primera mano, y porque lo he padecido con amigos y con familiares muy cercanos, gente muy cercana quiero decir, sé lo que es intentar abrirse paso laboralmente y que una vez detrás de otra y que tu propio éxito además, la puerta. También, o sea, que tuvieras un éxito hace tiempo a veces te limita, ¿no? Que es lo que le pasaba a tu personaje, que era muy interesante porque no, es que no hay un puesto para ti, que tú eres una vieja gloria. Le tratan como un poco eso, ¿no? Como una especie de dinosaurio que ya no tiene espacio en ningún sitio. Y hace poco un amigo me contaba algo de una entrevista y me venía a la cabeza eso, y es lo que te decía, que tus personajes con poco y enseguida logras conectar y parecen de verdad auténticos. Entonces, lo que tú dices, al final, si la exigencia o el perfeccionismo lleva aparejado luego un buen resultado, es lo que hace que la gente se lo crea, ¿no? El problema es cuando eres la gente a veces insegura que quiere mascarar esa debilidad poniéndose muy bravucón y luego no es tan bueno el resultado. ¿Sabes qué pasa, Javier? Que a mí me pasa quizá más en el teatro, porque el cine es una maquinaria en la que tú eres una pieza en la que muchas veces no tienes nada que contar, ¿no? Tú haces tu trabajo y luego puedes vender efectivamente la película, pero donde realmente se cocina la película es en la sala de montaje y ahí un actor tiene muy poco que contar. De un buen trabajo se puede hacer un trabajo pues menor o mediocre o salvable, y de un mal trabajo a veces salen trabajos, ¿no? que llaman muchísimo la atención, ¿no? Porque como te decía antes, yo creo que es donde se cocina absolutamente una película. Pero me provoca muchísima responsabilidad y vergüenza torera cuando estoy encima de un escenario, un teatro, y alguien decide, pero igual que en el cine, coger el periódico o rastrear las diferentes carteleras que hay y deciden pues, pasar una tarde contigo. Sí. Y entre la oferta que hay, dedicar 2 horas a ver qué has hecho, o les llama la atención tu trabajo, o confían en ti como actor, o en cualquier director, en el caso de Alberto Rodríguez como de los 77. Entonces eso hace que uno también se coloque en otro lugar, ¿no? Y yo he tenido que tener grandes broncas con otros departamentos, con maquillaje, con peluquería, porque cuando uno es protagonista de una serie de televisión o de una película, te estás jugando mucho. Y ya no te digo un director. Hay directores que a lo mejor pasan 10 años sin rodar una película. Y yo entiendo que se la juegan toda una carta después de 10 años, ¿no? Cuando de un proyecto a otro pasan 10 años y has estado escribiendo o llamando a diferentes puertas, como ese personaje de Hogar, ¿no? Que yo interpretaba, intentando que alguien conseguir la financiación para que alguien levante tu película. Y cuando sabes que hay detrás tanto trabajo ingente y te han elegido a ti, te han escogido a ti, para que seas
un rostro visible y seas un vehículo para contar esa historia, la responsabilidad todavía aumenta, ¿no? Con lo cual, bueno, pues mi nivel de exigencia ya por naturaleza es grande. Cuando te ves en un embolado de estos, pues todavía crece más. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás, en otros? La mentira, yo creo. Hay mentiras piadosas, obviamente, ¿no? Pero el engañar, el mentir, sí es algo que me... No, si lo puedes llevar como te pasaba en El Autor, ¿no? A un trabajo tuyo, al arte, ¿no? Pero es una enfermedad eso. Sí. Eso va más allá que la mentira. Sí. Yo que me dedico a temas de eso, de escribir y tal, lo he recomendado mucho esa película para que a veces un paseo por la psique de a veces de un... Bueno, esa escritor. película nace de la cabeza, aunque es un relato, es el primer relato de Javier Cercas, que es un relato menor. Menor quiero decir que es una novela de 100 páginas, si llega, ¿no? Y él nunca entendió muy bien, o por lo menos al principio decía, ¿qué interés puede tener mi primera novela para que un cineasta como Martín Cuenca la lleve al cine, ¿no? A Martín Cuenca le interesaba sobre todo esa imagen muchas veces que se da de la pomposidad en el arte, ¿no? Y de las ínfulas y de tirarnos tanto al pisto, ¿no? Cuando hay trabajos menores, cuando es un trabajo digno de alabanza y rozas la excelencia, se puede entender, pero en una feria como la de Arco, que debe haber absolutamente de todo, y cuando puede reinar la mediocridad, pues claro que te des unas ínfulas que no te corresponden. Pues él quería retratar o desenmascarar ese tipo de autores, ¿no? De artistas. Y de ahí nace la... Porque el autor además tiene como... El autor suena a veces un poco de ínfulas, ¿no? A veces la gente se usa, ¿no? El autor, ¿no? Como... Claro, y ese tipo en concreto, ¿no? Que no está llamado para hacer buena literatura y que él aspira a hacer una gran novela, se lleve por delante a quien se lleve, ¿no? Por encima de cualquier cosa. A mí me parece una película fascinante. De hecho, fíjate hasta qué punto tienen importancia los medios de comunicación, que recuerdo que la estrenamos en Toronto, uno de los festivales más importantes que hay en el mundo del cine, y ganó el premio Fipresci, el premio de la crítica, y competíamos con Guillermo del Toro, con la última película de George Clooney en aquella época, con Alexander Payne, con grandísimos cineastas. Payne, muy bueno. Y aquí no hubo ni un recuadrito pequeño para resaltar el triunfo de Martín Cuenca y, en definitiva, el triunfo del cine español. A mí me gusta mucho eso, lo que dices de llevar a veces el ejercicio contrario, ¿no? De llevar un relato pequeño al cine, ¿no? Que lo hicieron con la película Killers, ¿no? De Killers, era un relato muy cortito de Hemingway, pero lo alargaron en una película, ¿no? O también hace poco fue con una peli que me encantó, coreana, Burning, que era un cuentito muy pequeño de Murakami y lo hicieron en una película de 3 horas. Y ese ejercicio me parece interesantísimo, el de no siempre querer llevar al cine una gran novela decimonónica, ¿no? Y del canon, y llevar algo más pequeño e incluso jugar a agrandarlo, ¿no? A mí hay una cosa que me provoca, y lo hablo con muchos escritores, guionistas, que tengo bastantes amigos que se dedican a la escritura, tanto en el cine como en la novela, en la ficción, y el saber escribir me provoca mucha envidia. Mucha envidia. O sea, esa libertad, esa rienda suelta a la imaginación, de crear ficción, de inventarse personajes, me parece una labor maravillosa, ¿no? Siempre con tu libretilla y anotando, ¿no? Absolutamente cualquier conversación, abuela pluma, al azar, o parándote en un semáforo a hacer una radiografía de las personas que cruzan. Había un ejercicio muy interesante cuando yo empecé a estudiar interpretación aquí en Madrid, que yo supongo que se seguirá haciendo en muchas escuelas, que es la de tomar la línea 1 de metro, que es larguísima, quizás la más larga, ¿no? Seguramente, y sentarse en un asiento y observar a la gente que se sienta y fantasear acerca de la vida que llevan. Sí. Bueno, eso lo decía Rafael Azcona, decía que un guionista nunca puede dejar de coger el autobús porque las frases que escucha, las palabras, las expresiones, es una mina por explotar para el Fíjate autor. Que los actores, yo creo que dos herramientas poderosísimas son la observación y la imaginación, y yo creo que
cuando uno alcanza cierto nivel de popularidad y te reconocen por la calle y llegas a un restaurante y todo el mundo te conviertes en el foco de atención o en cualquier lugar público, se pierde algo en ese sentido, ¿no? Me gusta yo siempre he sido un gran voyeur y me encanta ese ejercicio del que te hablaba antes, ¿no? Y muchas veces pasa de ser el observador al observado, ¿no? Te sientes un poco copito de nieve en el Zoo de Barcelona. Joder, es curioso que has hecho más varios papeles un poco de voyeur. Sí, efectivamente. Sí. En Hogar, en El Autor y también en Modelo 77 también tienes ahí tus momentos de la mirilla. Sí, está bastante presente en tu filmografía, el voyeurismo. Ese por esta mirada que tengo medio miope. ¿Un cine al que tengas especial cariño o que fuera importante para ti? En el que... Yo creo que... O que ahora vayas. El neorrealismo italiano es algo que me fascina, ¿no? Mi película preferida es Miracolo a Milano, de Vittorio De Sica, que es una fábula maravillosa, que quien no la haya visto se la recomiendo, y si no, si la has visto siempre hay que revisitar. Y ese tipo de cine me encanta, ¿no? Aquí se hizo mucho en España con Marco Ferrari y con Azcona también, ¿no? El pisito, el cochecito, Bienvenido Mr. Marshall, quiero decir, hay un cine... Ahora que hay como esta cosa de renegar del cine español, yo creo que siempre ha habido, y además en una cosecha como la de este año, que es tan importante y hay tanta diversidad, yo creo que siempre tenemos que sacar pecho por el cine español que se hace y que se ha hecho, ¿no? Aquí siempre ha habido grandes cineastas y se ha hecho muy buen cine, y ese ejemplo de tanto de Berlanga como de Fernando Fernán Gómez o de Berlanga, o de Saura, quería decir, es un cine adelantado de su época y que no pasa absolutamente de moda, ¿no? Tú puedes revisitar cualquiera de estas películas y envejecen muy bien. Sí, de hecho Carlos Saura... como directora ha salido mencionado muchas veces en el podcast. Yo creo que porque a veces no se le tiene tan en cuenta o era un cine tan especial. Aquí lo recomendaba mucho Guillermo Solana, el director del Thyssen, o Javier Ocaña, crítico de cine. Hablaban mucho de la importancia de Carlos Saura. Bueno, yo para Los Santos Inocentes me vi varias películas y una de ellas fue La Caza. Se habla mucho del mundo de la caza, obviamente, en La Caza, como no podía ser de otra forma, y metafóricamente también. Hay un trabajo de fotografía tan adelantado a su época que te llama muchísimo la atención. Y la historia en sí, ¿no? Creo que es uno de los grandes maestros de nuestro cine, sino a nivel mundial, ¿no? El trabajo de Carlos Saura. Un olor favorito que tengas. Una cosa que digas, este olor me encanta. Pues siempre que paso por una zapatería, el olor a caucho. Sí. Yo de pequeño en Ferrol, nosotros vivíamos en un barrio alejado del centro, y cuando íbamos de compras solíamos coger un autobús que nos llevaba hasta el centro, y muy cerquita de la parada donde nos bajábamos había una tienda que se llamaba Tojeiro, de zapatillas de casa, de señora, de señor, de bambas, de zapatillas de playeras, de playeras, de tenis, no sé, sí. Dependiendo del lugar se llama una forma, ¿no? Y recuerdo quedarme parado allí mirando el escaparate y era el olor que me embriagaba. Y ese olor me ha perseguido durante mucho tiempo. Una manía que tengas al actuar, o casi una manía, superstición, o una cosa, una rutina que tengas y que cumplas. Aquí podemos abrir un melón porque yo padezco de trastorno obsesivo compulsivo. O sea, es una cosa, soy muy supersticioso y luego soy muy maniático y hago muchísimas cosas. Tienes antes de salir. Todo yo tengo una ristra de acciones y de cosas que tengo que hacer, si no creo que va a salir un desastre de función. Y tocar madera, tocar los letreros de salida de emergencia, estos verdes, dar 10 saltos en el espejo antes de salir a escena, salir el último del reparto. Bueno, Carmen Machi puede dar fe de ello porque hemos hecho varios espectáculos juntos, y ella es como yo, pero ella dice que yo le gano todavía, ¿no? Sí, soy muy, muy supersticioso. Y es muy de teatro, además, eso, ¿no? Pues hay mucha manía, ¿no? Claro, el tener que estar examinando todos los días, ¿no? Hace que... Es una forma de vencer el miedo también, sí, ¿no? De agarrarse a algo, de tener un asidero, porque
porque es cierto que Sí, que da mucho miedo. Yo cada vez conozco más historias de compañeros y compañeras que han dejado la profesión durante un tiempo por el pánico, ¿no? Por el miedo escénico. Un día te llega te atrapa, sí. y no sabes muy bien por qué y te puedes pasar 3, 4 años en blanco sin subirte a un escenario. Hombre, pero es lo que dices, ¿no? Es como lo de los jugadores de baloncesto cuando van a la línea de tiros libres, ¿no? Y tienen toda la presión y tienen su rutina, su mecánica totalmente estudiada Sí, para sí. aislarse, ¿no? De lo que hay afuera, ¿no? Entonces me imagino que tiene que ser algo parecido a lo que hacéis, ¿no? Me aferro a esto, es una manera de no pensar, de hacer una serie de pasos, ¿no? Como el piloto de avión cuando va a arrancar el avión. Si hago esto, Lo bueno es que lo crees tengo que nadie controlado. te ve, ¿no? Sí, sí, sí. Porque lo haces en la soledad, en la intimidad del camerino, o cuando crees que nadie te ve, cuando te ven sientes mucha vergüenza. Es como que estas cosas Sí, que muy te transmites un imbéciles, poco ¿no? la Hacer imagen esto. de Jack Nicholson, ¿no? Mejor Sí, imposible, sí. como alguien un poco... Algo parecido. ¿no? Tú no estás muy equilibrado, te falta un hervor. Sí. ¿Tienes algún truco para aprenderte guiones y textos? Porque de verdad eso siempre es algo que estaréis harto de que os pregunten, ¿no? Porque tiene que ser muy, muy difícil eso, el aprenderte de repente un texto y no solamente memorizártelo, sino también un poco qué va antes de tu compañero y ese método me parece muy complicado. Realmente donde se aprende el texto, donde uno lo agarra bien, es en los ensayos, porque escuchas, como bien dices, escuchas al compañero, ¿no? Y necesitas de la respiración, de saber cómo suena el otro, de la música, de la intención, de los colores. Pero sí es cierto que yo cuando tengo un proyecto, tanto sea de cine como de televisión, suelo llevarme el guión a todos lados y en cuanto tengo un momento estudiarlo, leerlo, repasarlo. Anthony Hopkins, cuando le preguntaron una vez por su metodología, él decía, no sé si es cierto o no, pero que leía más de 100 veces el guión. Era lo único que hacía como para dedicarle algo y no me extraña que haga los trabajos que hace, obviamente, porque en el guión está todo, ¿no? Y te tienes que parar en cada frase, desenterrar lo que hay, las intenciones, en las pausas. Quiero decir que uno no se cansa de releer el texto una y otra vez porque vas encontrando nuevos matices, ¿no? Anthony Hopkins, que en el Silencio de los Corderos no pestañea. Él dijo que era un truco que era para parecer aún más y captar la atención del espectador. Decía, no pestañeaba y lo estás viendo y dices, es verdad que no sé cómo lo está haciendo, pero no pestañea, lo cual te da más miedo que Aníbal Lecter, ¿no? Y lo que es mejor o igualmente es excelente como eso es que gana su Oscar con 18 minutos de metraje, que es lo Claro, que eso mucha es- gente no sabe, ¿no? Sí, sí. Parece que ser que para ganar premios o para que una interpretación se quede en la retina del espectador necesitas toda una película y en este caso Es como el señor Tiburón, Hopkins como que con parece 18, nada. claro, Y- con 18 minutos se mete la película en el bolsillo. Absolutamente. Un punto de inflexión en tu vida, un momento en el que notaras y te dijeras a ti mismo, nos podemos dedicar a esto de la interpretación y no vamos a lo mejor morir en el intento, ¿no? Ese punto de un papel, algo, ese momento de confianza del público, de lo que tú notaras. Que Hubo dijeras, dos, o tres más bien. Más bien. Yo llegué a Madrid con 18 años para ser actor y me dediqué a ser actor una vez que salí de la escuela. Tuve la inmensa suerte de trabajar en una compañía de teatro y empezar a enlazar un trabajo tras otro. Pero claro, el teatro es muy difícil vivir, ¿no? Solamente. Entonces, creo que un salto para mí cualitativo en ese sentido fue entrar en Animalarium, una compañía de teatro en los 90. de Alberto San Juan y compañía. Sí, fue muy, muy, muy importante en nuestro país, haciendo un teatro muy comprometido con la realidad que nos rodeaba, con cuestiones políticas. Me viene a la mente ahora un premio nacional de teatro que ganamos junto con Juan Mayorga por hablar de la pederastia, un espectáculo como Hamelin. En la inmigración, con una adaptación de Alberto San Juan del Arlequino de Goldoni, esto era Argelino, servidor de dos amos. Quiero decir, con espectáculos para mí muy fundacionales y muy importantes en la retina del espectador de teatro, ¿no? Y ahí comenzaron a verme directores de casting, directores de cine y sobre todo el gran público, ¿no? Y fue un momento importante para mí porque comenzar el salto del teatro al mundo del cine y de la televisión. Por ejemplo, mi primer papel protagonista me lo ofreció Alex de la Iglesia
en una película para televisión, La habitación del niño, que era el protagonista absoluto, y fue gracias a un papel con la compañía Animalario. Y luego ya esto de sentir la popularidad, la fama, fue gracias a un personaje al que le debo mucho, porque yo soy deudor del mundo de la televisión, igual que no entendía una época en nuestro país cuando la gente que se dedicaba al cine denostaba tanto la tele, ¿no? Y ahora nos pegamos por hacer televisión absolutamente Pero todos, pasaba ¿no? en general también, ¿no? Y en Estados Unidos igual, que yo tenía la impresión más de pequeño que cuando un actor consagrado empezaba a hacer series, su carrera había ido como más hacia abajo. Y ahora es todo lo contrario, ¿no? Como que las series han tenido una capa de prestigio enorme, ¿no? Y que incluso muchos lo prefieren que hacer cine ahora, a día de hoy, ¿no? Bueno, craso error, ¿no? Sí. Yo creo. Pero sí es cierto que se solapa, la gente que trabaja en el cine también trabaja en la tele, hay muy buenos guionistas, hay muy buenas producciones, hay muchísimo dinero para hacer televisión también, claro. Y entonces hacer Águila Roja con ese personaje que me emparentó mucho con el público de la calle, ¿no? De más pegado a la tierra y que llevaba gran parte del peso de la comedia en una serie que en aquella época veían 7 o 8 millones de espectadores, que era una barbaridad. Una barbaridad. Era una barbaridad en el año pues 2000, ¿no? Y estuvimos 8 o 9 temporadas en televisión española. Y luego ya es cierto que yo era un actor que hacía mucha tele, que hacía mucha comedia, y entonces necesitaba dar como un giro radical a mi carrera, y en esas llegó Alberto Rodríguez con La Isla Mínima, que fue lo que me... Fue como en 2014, ¿no? Que fue Sí. el papel... Parece, es que lo siento como si fuera ayer, pero ya... Han pasado unos cuantos años. Sí. Y eso me permitió acceder a guiones mucho más interesantes, que no tenían nada que ver con la comedia, sino todo lo contrario, dramas, thrillers, personajes con mucha más carne, más enjundia, con directores y directoras muy prestigiosos, y que, bueno, le dio otro punto a mi carrera también. La Isla Mínima, además, yo la fui a ver un domingo muy lluvioso, aquí en los Renovados Retiro, y me acuerdo como que parecía que era parte del escenario de la película, que antes y después salí como con un poco mojado ya por dentro incluso, ¿no? Porque era como ese ambiente, esa atmósfera de la película. Es que al talento de Alberto Rodríguez se le suma el talento de todo su equipo. Y cuando hablo de su equipo no hablo de Rafael Cobos únicamente como co-guionista, sino de Alex Catalán en la fotografía, de Manuel Ocón en la producción, de Dani de Zayas en el sonido, de Pepe Domínguez en el arte, de Yolanda Piña en el maquillaje, de Fernando García en el vestuario. Llevan absolutamente todas las películas juntos y es como una suerte de Dream Team que se retroalimentan los unos a los otros y que hacen que la suma del arte de cada uno hace que hagan películas como las que hacen, ¿no? Que yo creo que están en lo más arriba de nuestro panorama cinematográfico. Y también tiene un papel corto, un poco a lo de Anthony Hopkins, pero inolvidable, Antonio de la Torre, ¿no? Que es muy amigo tuyo. Sí. Y que hace poco estaba volviendo a ver una, para mí, película absolutamente de culto, Días de Fútbol. Sí. Hay un momento en el que sales tú y él como un papel de cantantes melódicos, ¿no? O algo así. Y de repente, nada, eso es un segundo, salís como maquillados, como peinados. Con un traje de purpurina, Exacto, creo, ¿no? exacto. Y con exacto. pajaritas. Y digo, mira, estos dos, de este papel pequeño, cómico, fugaz, ahora quedan actorazos. Es que somos muy amigos de David Serrano. Era una época en la que ese es era como el grueso animalario. David Serrano también estaba de ayudante de dirección de Andrés Serrano, Lima. escribe. Y estaba Antonio, por supuesto había una cantera de actores y de actrices de primerísimo nivel. Y recuerdo que como no nos podía dar papel David Serrano en su película, dijo, oye, ¿os apetece hacer un cameo? Y ahí aparecimos Natalie Pinot, Elena Castañeda, Antonio de la Torre y yo. Pues mira, David Serrano, un cineasta que hacía no sé cuántos años que no hacía cine, de repente llega con voy a pasármelo bien, ¿no? Sí. Y este año es una de las sorpresas en la... Y ahora va a hacer Matilda en teatro, creo, en el que es muy... A mí me encanta cómo escribe. O sea, es muy listo, muy inteligente y maneja mucho la comedia, escribe cosas muy bien. Una posesión preciada que tengas, algo que sobreviva todas tus mudanzas y que lleves contigo, puede ser algo que fuera de contexto no parezca de más importante, un libro, o el primer guión que te dieron, algo material que conserves.
Un reloj heredado, unas zapatillas No, lo primero que me viene a la mente Tojeiro. es una librería, una estantería así como de bambú que ha sobrevivido a varias mudanzas y tiene un valor sentimental para mí importante y suelo colocar en esa estantería unos libros de teatro, de estudios de teoría teatral y bueno, tiene como un lugar privilegiado en mi librería, ¿no? Y ya para acabar, las dos últimas es un mentor que te abriera paso un poco en el mundo actoral o que te diera algún consejo, que tú te ayudara en algún momento dado. Bueno, Andrés Lima, el director de Animalario, creo uno de los grandes directores de escena de este país, amigo y mentor también, ¿no? Fue uno de los primeros que confió en mí y que a día de hoy me sigue regalando pues muy buenos papeles y sigue confiando en mí a pesar de los pesares. Y para acabar, un lema, un consejo que tengas presente o algo que te digas o que te gusta a ti decir ahora a actores jóvenes, que tengas presente tú en tu día a día. Yo sigo teniendo una imagen romántica del oficio del actor. De hecho, yo lo primero que hice cuando llegué a Madrid con 18 años fue con 100 pesetas o 150, no recuerdo, comprar una entrada en el Gallinero del Teatro Español para ver Las Mocedades del Cid de José María Rodero. Yo no creo que alguien, no os puedo demonizar a la gente joven, pero no creo que alguien joven hoy supiera ni quién es Rodero, ni emplease ese dinero que seguramente necesitaría en aquella época para hacer otra cosa, en ir a perder el tiempo a ver a un actor ya mayor en el invierno de su oficio, ¿no? Ahora creo que hay una suerte de pisar alfombra, de llegar al... Mucho fotocall. Sí, de llegar, no sé si al fotocall, pero de rápidamente granjearse un prestigio, ¿no? Yeah. O de una visibilidad que yo creo que antes de todo eso tiene que llegar el oficio, ¿no? Por eso yo creo que este oficio ante todo es humildad y dedicarle muchísimo trabajo, hacerlo muy honestamente. Bueno, es que el escaparate de las redes sociales a veces es un poco que te puede catapultar demasiado y muy rápido, ¿no? Incluso a veces gente que empieza, y te hablo de actores, o te hablo de gente que escribe, o te hablo de pintores, de lo que sea, que a veces es demasiado una fama fulgurante y que a veces centras demasiado en eso, ¿no? Pero al final, apóstol, es como una gran falacia. Quiero decir, cuando hay... a mí me consta que ha habido algún reparto que se ha hecho por los millones de seguidores en redes sociales. Al final, los seguidores de redes sociales, de Instagram, por poner un ejemplo, no son espectadores potenciales de cine que se gasten 9 euros para ver a esa celebrity que siguen a pies juntillas, ¿no? Y que no dejan de dar likes en su Instagram. Quiero decir que creo que el trabajo del actor y sobre todo nosotros que tenemos que lidiar con emociones, con sensibilidades, con tomarnos muy en serio nuestro oficio, los derroteros no van por ahí, yo creo que no van por ahí. Pues Javier, me lo he pasado fenomenal charlando contigo. ¿Ya se ha acabado esto? Sí. Te tienes que salir corriendo a un rodaje además, no te quiero cortito y al pie, que se dice. Efectivamente. Pues ha sido un placer la charla y invito a todo el mundo a ir a ver Modelo 77 estos días y que siempre es un privilegio verte en la pantalla y verte trabajando. Y ha sido una suerte charlar contigo de todo un poco. Gracias, un abrazo.